4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Dice que la interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. También podemos decir que es cuando personas con diferentes ideologías, creencias, religión y su propia identidad conviven y se respetan de forma mutua. Según el sociólogo y antropólogo Thomas Austriel-Millas, dice que la interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos. Esto quiere decir que son de diferentes culturas. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades, es más bien materia de preferencia de escuelas de ciencias sociales. Y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas. La educación intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. La educación intercultural es para toda la población porque supone convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin perjuicios ni exclusiones. En México hay dependencias como la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, el Instituto Nacional de Lengua Indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Dirección General de Educación Indígena, encargados de promover el desarrollo de competencias interculturales a través de acciones. La educación intercultural propone los siguientes objetivos: aceptar y promover la diversidad cultural, apoyar a la sociedad para que renueve los derechos de cada persona con independencia de sus orígenes, mejorar el concepto personal y cultural en la sociedad a través de las actividades académicas. También están los objetivos pedagógicos de la educación intercultural, los cuales son fomentar en la escuela y la sociedad valores como igualdad, respeto, pluralismo, tolerancia, cooperación y responsabilidad social. Reconocimiento del derecho personal que tiene cada estudiante de recibir una educación diferenciada que apoye y fomente su identidad personal. Reconocer lo positivo de la diversidad cultural y las lenguas en la escuela y la sociedad. Atención a la diversidad y respeto a las diferencias sin etiquetar ni definir a nadie en virtud de estas. No permite los grupos partes. Evitar las manifestaciones de racismo y de discriminación. Promocionar los grupos étnicos y superar los perjuicios y estereotipos. Hay un sinfín de objetivos, pero la educación intercultural busca que los alumnos se compenetren entre sí, dejando a un lado los perjuicios y las diferencias culturales para evitar el racismo, la discriminación y la exclusión, pero sí para apoyar la comunicación y el cambio social. Otro punto a retomar son las características de la educación intercultural. Ximeneo dice: el problema puede erradicar en que las identidades culturales sean vistas como identidades aisladas, sin capacidad para adaptarse a los cambios sociales y culturales, como consecuencia de unos rígidos procesos de aprendizaje en el ámbito de socialización primaria y secundaria. El tema de identidad está claramente relacionada con la construcción de los sentimientos y de pertenencia a una comunidad política y cultural. Otro autor que quiero destacar es Erikson, que dice: la identidad es una de las características exclusivamente humanas. Uno de los factores fundamentales que diferencia al hombre de todas las demás criaturas es la identidad personal, que no es algo meramente innato, sino que su formación va consolidando y evolucionando y están directamente relacionadas con factores sociales, culturales, emocionales, familiares, históricos, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que va arraigado a través de la cultura de cada persona
en este caso de cada adolescente, que es una manera de cambios contemporáneos y que buscan asimilar características de la educación intercultural en educación secundaria. Consecuencias o problemáticas. Una de estas vendrían siendo la exclusión, la segregación e integración. Cada una de estas se basa en que cada persona de manera individual se crea o se adapta a los grupos de acuerdo a sus características o ciertos rasgos que deben de cumplir. Lo que García Castaño y Granados Martínez en 1999 nos ofrece modelos que abordar en estas problemáticas, que serían la asimilación cultural, el entendimiento cultural, el pluralismo cultural, educación bicultural, educación como transformación y, por último, la presión de reconocer las culturas minoritarias. Cada una de estas ha potenciado pretender la desigualdad y la diferencia, al codificar de cierta manera estas culturas, que impiden finalmente que sepan desenvolverse con normalidad en la sociedad. Es igual como integrar aquellos programas educativos dentro de las escuelas, como por ejemplo la inmigración, la discriminación, la vulnerabilidad y entre todo el abuso a los derechos humanos. A retomar de la educación intercultural son los protocolos o leyes que buscan erradicar esas problemáticas. Tenemos como punto número 1 el Acuerdo 717 de lineamientos para formular los programas de gestión escolar, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, PND, en su meta nacional, México con educación de calidad. El objetivo es garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. 2. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su objetivo es asegurar la calidad de los aprendizajes en educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Otro protocolo que se integra también a uno de estos es hacia una opción intercultural basada en la simetría cultural. En primer punto tenemos la orientación multicultural, que ésta se vincula a la orientación personal y al desarrollo de la identidad cultural. 2. Programa de desarrollo de la identidad étnica y cultural. 3. Intercultural. A la diferencia cultural. Respeta la diversidad cultural y promueve la comunicación y el diálogo entre grupos culturales diversos. 4. Programas de relaciones humanas en la escuela. Programas de orientación a valorar la diferencia y vivir la diversidad. Programa multicultural lingüístico, estudio de las lenguas dentro de un marco más amplio multicultural. Y por último tenemos educación no racista. Debe preocuparse a evitar la transmisión de valores y conductas racistas. No se cuestiona la dimensión ideológica. ¿Qué buscan con cada uno de estos? Es erradicar cada una de esas problemáticas dentro de la educación intercultural. Es que va hacia una sociedad más justa, luchando contra la asimetría cultural, social y política. En primer lado está lo logístico de Banks. Aborda la educación intercultural en la escuela desde un enfoque institucional. Incorpora los elementos de la denuncia y lucha contra la discriminación y el racismo. Otro punto es el antirracista. Denuncia las raíces estructurales del racismo. Pretende una formación concientizadora para todos, la promoción de profesores de minorías étnicas y discriminación positiva. Otro punto es la radical. Es aquella que busca una acción de concientización realizada al interior de las minorías culturales y marginadas. Vincula procesos educativos, organizativos y políticos. Y por último, programa de educación de adultos desde este enfoque. Es aquella que busca que los adolescentes obtengan una mejor educación de calidad,
donde sepan convivir esas diferentes características desde sus culturas y llevarlas en un solo lugar. Todas esas diferentes características convivir en un solo entorno de manera armónica y solidaria, donde consideremos el respeto. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos son seres humanos que sienten, piensan, creen y están formándose como personas, están viendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren hacer, cuál va a ser la religión que van a adoptar. En un principio, desde que son chiquitos, adquieren lo que son las ideologías, creencias, tradiciones, costumbres, normas, reglas de sus padres. Pero poco a poco ellos están adquiriendo su propio juicio. Ellos, a partir de sus experiencias, a partir de las actividades, de la ayuda que reciben de sus familiares, la influencia de los amigos, la influencia de la escuela, más que nada también del docente, todo eso está haciendo que el niño tenga su propio juicio moral, su propia concepción, su propia forma de ver la vida, su propia cosmovisión. Está formando poco a poco su identidad, y esto no quiere decir que desde joven simplemente vas a formar tu identidad, no. Con el paso del tiempo, los adolescentes, los jóvenes, los niños van adquiriendo diferentes experiencias que van cambiando su cultura, van cambiando su identidad, y mediante el docente tienen que saber cómo actuar a partir del respeto mutuo con otras personas, de saber respetar lo ajeno a ellos, de no criticar y no hacer sentir mal a las demás personas. El docente tiene que desarrollar estrategias, actividades, dependiendo del grupo, dependiendo si hay discriminación, si hay exclusión, si hay malos tratos, acoso escolar. Va a generar una estrategia para poder actuar dentro del aula y poder unir al grupo, y así ellos puedan convivir de una mejor manera, y ellos poco a poco vayan practicando lo que es el respeto a las culturas ajenas, no solamente en la escuela, sino también fuera. Cuando hablamos de cultura, hablamos también cuando hablamos de respeto, hablamos también de incluir a las demás personas, no simplemente excluirlas porque no tienen nuestras mismas ideologías o creencias, sino que los alumnos, mediante el docente que genere estrategias, ayude a tener otra perspectiva del mundo y así poder respetarlo y tener una convivencia más pacífica y más intercultural que multicultural. La educación intercultural es la que busca un orden social y de aceptación en la interacción entre personas. También es la que busca crear nuevas estrategias de implementación en la educación a nivel básico, donde cada una de estas diferentes características puedan convivir en el entorno, con respeto y solidaridad. A través de esto también se integran lo que son directivos, maestros y alumnos, así como padres de familia, considerando esas herramientas que ayudarán a la adolescente una vez a consolidar la ciudadanía. También se deben erradicar esos problemas que han existido a lo largo de los años, pero que actualmente se han visto más comunes en las instituciones, que es la Tenemos que tener en cuenta que buscamos cultivar actitudes interculturales positivas en los alumnos, en sí mejorar el autoconcepto personal, cómo se perciben ellos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les agrada, también potenciar la convivencia y la cooperación entre alumnos de diversas culturas y así fomentar la igualdad de oportunidades académicas fuera y dentro de la escuela para poder desarrollarse de una mejor manera y así poder respetar y convivir entre todos de manera tranquila y sin violencia, sin discriminación y sin desigualdad, sino que todos puedan disfrutar de su libertad de expresión, de su libertad de cultura, de ideología, de pensamiento, sin que sean juzgados y los hagan sentir mal. Por esta razón, buscamos la atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie. Este video fue realizado por alumnas de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, Profe Enrique Estrada Lucero, Extensión San José del Cabo, por la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana, cuarto semestre, materia Diversidad Cultural, por las alumnas Emily Rojas Luengas y Yaremi García. Gracias.